Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, el SP 500 sube un 0,76%, recupera bastante bien de la caída de ayer. Los índices pues siguen estando más o menos, ya veis, si vemos justo la línea en la que está cotizando ahora, es más o menos el precio medio que viene haciendo desde finales de diciembre, un poquito por encima del precio medio que hizo en noviembre, así que el movimiento del SP 500 pues dentro de lo que cabe es normal. Habíamos empezado la semana con caídas, pero hoy prácticamente estamos recuperando toda la caída. El Dow Jones sube 0,89%, que tampoco está mal, aunque no recupera todo lo que cayó ayer. Cayó más, pero también hay que recordar que el Dow Jones marcó máximo histórico hace un par de semanas y media. Así que tampoco es que esté mal de ninguna manera. Y el Nasdaq sube un 0,98%, que es el índice que más lejos está de los máximos de los índices americanos, pero que envuelve la vela bajista de ayer y tampoco la pinta es mala. De hecho, tiene pinta de volver a ir hacia arriba. El DAX alemán con subida del 0,12%, subida pequeña en la jornada de hoy, no recupera casi nada de lo que perdió ayer, un poquito peor comportamiento que los índices americanos. En cuanto a Bitcoin, pues lo tenemos recuperando bastante de la caída de hoy, casi un 2%, pero el comportamiento sigue siendo muy negativo porque mientras los índices americanos hemos visto como el SP 500 y el Nasdaq recuperan todo lo que perdían ayer, Bitcoin simplemente se limita a llegar al mínimo del día de ayer, que ya fue un día nefasto con una caída del 5%, muy superior a lo que caía la bolsa de Estados Unidos. O sea, encima de caer más, no lo recupera en el día de hoy, que simplemente se limita a recuperar las pérdidas que tenía hoy adicionales, y nos quedamos otra vez, pues fijaros, con un menos 5% desde la semana, cuando las bolsas pues están en el 0% porque han recuperado todo lo que caían en el día de ayer. O sea que otra vez comportamiento negativo, no hay suficiente fuerza para recuperar y seguimos esperando que se produzca algún rebote que por lo menos pues, nos saque un poco de esta zona tan complicada en la que nos hemos metido, porque ya veis que nada más que cae un poco la bolsa, pues Bitcoin se desploma y cuando se recupera la bolsa no llega a recuperar ni siquiera los precios que estaba, ¿no? Porque ya digo, tendría que estar ahora mismo en 67.720 si estuviese haciendo lo mismo que está haciendo el SP 500, es decir, recuperar lo que perdió ayer. Y sin embargo, pues estamos muy lejos de esos 67.720, por decir un número, ¿no? MicroStrategy, que ayer anunció que había comprado más Bitcoin, pues en el día de hoy recupera un 0,69%, tampoco sale de la zona de mínimos en la que está y sigue estando bastante castigado, pues siguiendo ese comportamiento tan negativo de Bitcoin. En el resto de activos tenemos al petróleo cayendo un 0,44%. Ayer decíamos que podía caer a la zona de los 69. Sigue siendo esa la zona de soporte. Vamos a ver en los próximos días cómo continúa. El oro retrocede un 1% hoy después de haber avanzado los últimos días y acercarse pues a la zona probable del doble techo que puede llegar a estar haciendo. La plata un 0,70 bueno, un 0,92 ahora, estaba muy volátil como veis, 0,76, 0,92 arriba. Está un poco lejos de lo que podía ser un doble techo, porque todavía podría rebotar un poco más hacia la zona de los 98, más o menos. Y el platino un 1,68% ahora mismo, que aquí sí ya está más cerca de formar la figura de hombro, cabeza, hombro. Veremos a ver cuándo termina de formar este hombro y cuándo empieza a darse la vuelta. El euro en zona de soporte, zona que ha amagado con perder varios días, incluso hoy ha estado por debajo de ese nivel, pero mientras no lo pierda claramente no iremos hacia abajo. En el momento que se pierda ese nivel podemos ver un movimiento rápido hacia 1,1590. Dólar australiano vuelve a subir, no rompe todavía las líneas de tendencia, así que se mantiene ahí arriba. El dólar canadiense, bueno, el dólar estadounidense contra el dólar canadiense parece que quiere terminar de formar ese doble suelo, lo cual le llevaría a una subida importante hacia 1,3830. Euro contra la libra vuelve a bajar hacia el soporte, si lo pierde podríamos volver a ver caídas hacia la zona de los 0,8660. La libra contra el yen rebota, parecía que estaba ahí queriendo caer más, pero finalmente se va hacia la zona de resistencia de los 210,60 aproximadamente. Y la libra contra el dólar, gráfico similar al euro contra el dólar, en este caso sí ha roto, ha hecho un pullback y esto nos podría estar anticipando que el euro también terminará rompiendo y yendo hacia esa zona de 1,1590.
Y en este caso, pues tras este pullback que está haciendo, pues aquí lo lógico sería también caer hacia la zona de 1.3360. Y nada más, así está la jornada. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.